¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen en Narrativas, como cada sábado, en esta ocasión, pues en tiempos de asueto para algunos, en tiempos de reflexión para otros, la Semana Santa, como se le define a este periodo, en donde se nos platica precisamente la historia relacionada con este personaje fundamental para la humanidad. Esa es la realidad de las cosas durante los últimos miles de años, por lo menos más de 2000 años, el caso de Jesús de Nazaret, o como se le conoce religiosamente como Jesucristo. Vamos a hablar de este tema aquí en Narrativas, le vamos a entrar a este torito desde el punto de vista de Jesús de Nazaret, la política y demás alrededor de este personaje. Mi querido Federico Bonazo, ¿cómo andas? Bien, de espléndido humor, a pesar de que el mundo quiere arrebatarnos el derecho a la esperanza, a la alegría y al ocio bien entendido. Es un sábado muy bonito porque me reúno con ustedes, que son mis amigos muy queridos, y con la audiencia de narrativas. Mi querido Ricky Valderas, ¿cómo estás? Querido Jesús, querido Federico, muy contento de compartir como cada sábado este espacio con ustedes. Un abrazo a nuestra audiencia. Oye, antes de comenzar, ¿eso que tienes atrás, Federico, es un coyote? ¿O qué es? ¿Ya? Ajá. Gato. Ah, es un gato. Yo le vi cara de coyote, hermano. No, Dije, no. dije, el coyote calamidad, ese era bueno. Oigan, pues a ver, voy a comenzar contigo, Fede. Históricamente, Jesús de Nazaret, ¿en dónde ubicas históricamente a Jesús si tuviéramos que hablar, que discutir en realidad con el tema político, con el tema humano, con ese tema de un líder a final de cuentas que está presente en la historia, más allá de lo que pueda citarse en la Biblia, que siempre será una cuestión de discusión y debate? En la historia hay pasajes muy claros de la existencia de este personaje. ¿Qué significa esa figura políticamente hablando? Bueno, antes de contestarte de manera directa, hago una justificación indirecta porque este es un tema delicado en algún punto, porque aunque no es el propósito de este episodio en narrativas, vamos a rozarnos con el tema de la religión. No vamos, pienso yo, que adentrarnos en él, aunque en sí es un tema fascinante, el de la fe, el de la religión, el de las iglesias. Estamos un poco más centrados en la figura de Jesús, que nos va a permitir, si lo ven así también, Jesús, Ricky, referirnos a la izquierda, referirnos a ciertos valores morales que están en el Nuevo Testamento, que están en el cristianismo y que han contagiado a la política. Un poco jugar con una idea, por supuesto, imposible en términos conceptuales, pero que resulta divertida, que es si hoy Jesús viviera, sería de izquierda. Seguramente, muy probablemente socialista, o como decía el maestro Sánchez Vázquez, una vez cuando en la aduana de Estados Unidos lo pararon por sus antecedentes comunistas, le contestó a la persona de control migratorio de los Estados Unidos, le dijo, pero usted cree en Dios y en Jesús, y el hombre le contestó, por supuesto, le dijo, Jesús era un comunista, lo informo, le dijo el maestro Sánchez Vázquez, provocando un momento de pasmo en el guardia migratorio gringo. ¿Cómo me dice usted esto? Si el comunismo me ha enseñado toda la vida que es el mal y Jesús me ha enseñado toda la vida que es el bien. No pueden ser las dos cosas en una sola persona. Bueno, cómo Jesús jugó y sus ideas, las ideas cristianas, un rol de influencia en la izquierda latinoamericana, cómo logró juntar al marxismo, que hablaba de que la religión era el opio de los pueblos, con la idea de la defensa del desposeído, del pobre, la idea de una sociedad solidaria, de la compasión, y nos dio las grandes figuras de la teología de la liberación, una de las cuales, Samuel Ruiz en Chiapas, defensor magnífico de los derechos de los pueblos indígenas. Se corría el rumor también de que el subcomandante Marcos era subcomandante porque don Samuel era el número uno de ese movimiento de dignificación de los indígenas y de reivindicación por los derechos más elementales de los pueblos olvidados de Chiapas y de México. Entonces,
creo que Jesús hoy en estas fechas, donde muchísima gente, Semana Santa, lo que fue el martirio, y lo ve quizás desde una perspectiva religiosa o eclesiástica o relacionada con su práctica y sus creencias, nos da permiso o nos permite a nosotros relacionar los valores del cristianismo con lo que sin duda son los valores de la izquierda. Yo pienso que por ahí nos puede ir menos peor, porque nos hemos metido en un tema delicado. Nunca falta quien se siente ofendido cuando uno contrasta su pensamiento. En el caso mío, por ejemplo, que soy una persona que no cree en el Dios moral tradicional, sobrenatural, que creen la mayoría de las religiones, pero que sí considera muy importante el rescate histórico de líderes sociales, como sin duda fue Jesús. Lo voy a decir siempre con el mayor de los respetos a las creencias que la audiencia narrativa, si cualquier persona tenga, a su derecho a profesar la religión que considere más apropiada, como también pidiendo el derecho, el respeto al derecho que tenemos los que no creemos en un Dios, eh, a que también se respete nuestra postura, ¿no? A los que de alguna manera a veces cuestionamos incluso la idea de la fe. No la cuestionamos desde ninguna intención de superioridad moral ni nada, sino únicamente porque creemos que en ciertas circunstancias políticas, históricas, la fe también puede haber servido para doblegar una respuesta colectiva, una respuesta social a lo que ha sido el sometimiento de grandes sectores de la humanidad por parte de otros, al supremacismo, ¿no? La fe como instrumento de control social. En ese sentido, creo que una revisión del concepto de fe puede ser también interesante. Bueno, aquí ya abrí varias, dos o tres áreas, ¿no? De análisis, querido Jesús, y creo que también contesté tu pregunta, es decir, considero que Jesús tiene una enorme importancia como personaje histórico, más allá de si para algunos es el Hijo de Dios y para otros simplemente y nada más y nada menos fue un magnífico, magnífico ser humano. Zurdo Jesús Ricardo. Am, la respuesta rápida es sí, pero me gustaría platicarles. Ayer estuve observando una de las entrevistas a Enrique Dussel, el que sostiene la filosofía de la liberación. No confúndase con la teología de la liberación, es decir, que lleva una etapa filosófica, el pensamiento de la liberación, en donde hace mención justo de lo que dice Federico. Él para explicar la religión trataba de colindarla con la idea del pecado original, es decir, cómo la iglesia entendía la pobreza a través del pecado original. Y justo hacía mención a las palabras de Federico, en donde los movimientos de izquierda pierden la capacidad de adaptarse en el imaginario colectivo tras salir públicamente a decir que la religión era el opio del pueblo. De alguna manera, Dussel lo reivindica, explicando que, bueno, esto se trata de, o entender la pobreza como un origen del pecado original, a través de algo que él denominaba como el mesianismo materialista. Esto quiere decir basándonos en los principios del fundador en términos éticos de la iglesia cristiana. Explicaba, por ejemplo, si una persona tiene hambre, le doy de comer; si una persona en el desierto arábico tiene sed, le doy de beber; si una persona está desnuda, la visto. Porque observar las necesidades humanas es una exigencia. Es decir, este es un principio del fundador del cristianismo, insisto, en términos éticos. Por eso él hablaba del materialismo mesiánico por la mística detrás de la iglesia, y materialismo porque vuelves concreto una necesidad humana. Partiendo de ese principio, pues no hay otro espacio ni para la iglesia, ni para Jesús Cristo, Jesús de Nazaret, sino es del lado del pueblo, del lado de los pobres. Recordemos también aquel pasaje de la repartición de panes y peces. Esto no es otra cosa más que compartir, más que el socializar, colectivizar los bienes
Esto también lo denomina Dussel como materialismo mesiánico, por lo cual, en definitiva, se tendría que ubicar políticamente en la izquierda. Y esto lo refuerzo en mi propia vida, porque una de las personas que más influyen en términos de interés teológico en mi vida es don Raúl Vera, sorpresa de nadie. Un tipo que justamente empezaba a practicar en México un concepto que a mí fue el que me hizo ver al cristianismo y en general a la Iglesia Católica desde otra óptica. Él le llamaba a su práctica la homilía de conciencia, es decir, llevaba la práctica de Dussel al hecho. Él sí que es un materialista mesiánico. Las homilías de conciencia tienen como objetivo reinterpretar la Biblia a partir de las realidades humanas, es decir, el despojo del territorio, el arrebato de las aguas, la defensa en contra del gran capital, el reparto equitativo de los bienes. Y todo esto te hace tener una perspectiva muy distinta. Pienso que en lo esencial, tanto el cristianismo como la Iglesia Católica tienen estos principios que de alguna manera comunicó el gran fundador de la Iglesia, insisto, en términos éticos, y que si la siguiesen sus feligreses a pie de la letra, indiscutiblemente es un movimiento de izquierda, es un movimiento que busca colectivizar no solo los intereses políticos y religiosos, sino colectivizar la humanidad misma. Es decir, un buen juez, un buen juicio final es aquel en el que cuando tú, bueno, estás en diálogo por esto, porque el juicio final tiene diferentes interpretaciones dependiendo el rito del que estemos hablando, pero básicamente es el mismo. Si tuviste alimento, lo compartiste; si tuviste vivienda, la compartiste; si tuviste prendas, la compartiste. Y yo creo que esto de alguna manera nos articula como sociedad, es decir, la iglesia buscaba en un origen, evidentemente puede ser en la práctica otra cosa, pero en un origen esencial, es decir, la ética, y pasa algo muy similar a lo de las izquierdas. La izquierda en lo esencial, en su práctica ética, es una cosa que indiscutiblemente apunta a la colectividad. Por ende, es de izquierda. Yendo con este último punto que plantea mi querido Ricardo Valderas, hay un filósofo alemán que es, si no mal recuerdo, perdón si lo pronuncio mal, que es Hermann Samuel Reimarus, con el cual se inicia lo que se llama la crítica al cristianismo. Y él define que Jesús es el mayor drama del cristianismo. ¿Por qué? Porque con él se inicia lo que se conoce como la investigación del Jesús histórico, más allá del Jesús religioso, y plantea el escenario de que los seguidores de Jesús tenían una idea de lo que debían ser las cosas muy diferente a la que tenía Jesús, que incluso esas diferencias se plasman de una u otra manera en la Biblia con el propio Pedro, ¿no? Que como bien citaba Ricardo, Jesús es el fundador eh, ético en un momento dado de reflexión de nombre de la religión, pero Pedro es el que la lleva a cabo como tal, y marcando esas diferencias que citaba brillantemente Ricardo, mi querido Federico. Por un lado está lo que Jesús hizo, dijo, comentó, siguió, encabezó, lideró, si lo queremos ver de esa forma, y después lo que se plasmó muchos años después, con base precisamente a lo que sus seguidores o sus apóstoles, si lo queremos ver así, consideraban que era lo que el cristianismo representaba y significaba. Y mi punto es este: cuando vemos el Nuevo Testamento, hay muchas cosas muy interesantes, es cierto, ¿no? Un Nuevo Testamento que aborda mucho el tema de Dios, que aborda mucho una visión diferente al Viejo Testamento, en donde te plantean un Dios más duro, un Dios incluso rencoroso para algunos historiadores, y un Nuevo Testamento en donde comienzan a hablar de cuestiones más humanas. Pero entonces, ¿en dónde se rompe? Y ahí lo voy aterrizando. Cuando Jesús, el símbolo, la imagen, el liderazgo, el creador, éticamente, ideológicamente, de un concepto que debe de ser pues una guía de vida para muchas personas,
y se trastoca y se lleva a lo que hoy por hoy políticamente representa la Iglesia Católica, que en su gran momento, que en su gran mayoría, con excepción de este Papa, en realidad, que tú lo conoces muy bien, los anteriores papas eran personajes de derecha. Digo, Juan Pablo II fue uno de los grandes perseguidores de la teología de la liberación, uno de los grandes protectores de la pederastia y uno de los grandes promotores del neoliberalismo como tal. Y antes de él, bueno, Juan fallece asesinado o por accidente o por enfermedad, como se quiera valorar, pero antes de él los otros papas tampoco eran personajes precisamente cercanos a la izquierda. Entonces, ¿en qué momento se da esta separación o por qué? No en qué momento, porque eso es una cuestión de historia, si no quieres abordarlo por ahí, pero ¿por qué se daría esta situación? O sea, ¿por qué Jesús representa una cosa y la iglesia de repente va por otro lado? Mm. Esa es una pregunta que siempre me ha fascinado y la aplicaría no únicamente a la doctrina cristiana, sino que la puedes aplicar a cualquier doctrina humana que haya tenido algún tipo de influencia. También la puedes aplicar al marxismo. Unas cosas son las ideas de Marx y Engels, el manifiesto comunista, el entusiasmo que estos dos grandes pensadores tienen con los procesos que se dan en la Francia de la Comuna, pensando que ahí se va a establecer un nuevo orden político que va a haber por los explotados, y luego eso deriva en el estalinismo y los gulags. Y dices, ¿cómo pudo haber pasado algo así? También te puedes preguntar cómo pudo ser, y ahí surge una pregunta que parece tautológica, pero tautológica quiere decir que se repite en sí misma, ¿no? Pero que en realidad esta aclaración sobre algunos términos, abro un paréntesis, la hago porque nos criticó en X una persona de la audiencia de narrativas y celebro mucho y le dije que iba a atender a su crítica. De que a veces Ricky y yo me dijo, a veces los dos se meten con palabras bien complicadas y se ven medio mamones, pues, ¿no? Entonces, ok, intentemos, si usamos alguna palabra que tiene algún sentido de ser usada en la argumentación, bueno, pero si la podemos explicar mejor. No porque queramos ser maestros, sino para hacerle caso a esta crítica. Eh, Cierro el paréntesis. El tema de de la pregunta tautológica, que creo que es bien divertido y pertinente, es, ¿fue socialista el socialismo real? Y eso lo aplicamos a tu pregunta, querido Jesús. ¿Ha sido cristiano el cristianismo? Entonces, cuando tú ves fenómenos como la Inquisición o ves fenómenos como las cruzadas, donde una de las cruzadas exterminaron a la población de Jerusalén, donde había, por supuesto, moros, este, otro tipo de religiones e incluso cristianos rebeldes. Es decir, se cargaron a todo el mundo. Las cruzadas fueron genocidas. Eh, Y luego la Inquisición, en el nombre de la iglesia, pero detrás de la iglesia siempre está el nombre de Cristo, se practicaron todas las perversiones y los daños que el Nuevo Testamento y la palabra de Jesús había dicho que no había que practicarse. Amarás al prójimo como a ti mismo, ante cualquier ofensa darás la otra mejilla, no harás al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti, en fin. Porque el problema no es las ideas originales. Incluso podemos hablar de que hasta el capitalismo de Adam Smith tenía un sentido ético y quería promover una sociedad más justa e igualitaria. Pensaba él que con la mano invisible del mercado se iba a lograr esto, pero no era un mercantilista ciego como los de ahora, tipo Elon Musk, Trump y todos estos muchachos. Era un filósofo que quería, a través del desarrollo de una teoría económica, sustentar la posibilidad de una sociedad mejor. Entonces, el capitalismo no es malo per se, aunque hay ciertas lógicas del capital que lo son. Pues, antes de que Ricardo me aviente una taza virtual de ventana a ventana. Por supuesto que hay ciertas lógicas del capital que producen, bueno, la simetría social que ya conocemos. Pero hay algunas ideas que por ahí no estaban tan mal. El problema es el bicho humano, vuelvo a insistir, en este concepto que yo manejo siempre, que termina pervirtiendo nuestras mejores ideas, las cristianas, unas de ellas. Hay en la utopía de la moral cristiana que subyugó a filósofos. O sea, la moral cristiana ha permeado en la filosofía y el pensamiento de todo el mundo, sobre todo de Occidente, por supuesto. Habló de ella Marx, habló de ella Hegel, el maestro de Marx. Y Hegel hacía
una incorporación bastante compleja de la moral cristiana y decía que era un camino también a la libertad y la emancipación, que era un paso cultural importante y necesario para lo que él concebía como la idea, Hegel, ¿no? El devenir del espíritu en el tiempo, logrando una sociedad mucho más justa y mejor. Y las ideas cristianas eran pilar para un filósofo de la importancia como Hegel de esto. Pero, bueno, él decía que después había que pasarlas por la razón. En la utopía cristiana subyuga y emociona, y lo emocionó a un escritorazo como a Dostoyevsky, porque ahí hay la apuesta por una bondad que desafía ciertos segmentos de nuestra naturaleza, egoísta, bruta, violenta. ¿Cómo vas a darle otra mejilla, no? Pero hay algo muy emocionante que a mí me cautiva en esa moral, porque aunque utópica e impracticable en grado último, propone lo que el Che llamaba, o de alguna manera hay una similitud con lo que el Che hablaba en aquel lenguaje machista que se usó durante tantos siglos y que ahora, por suerte, está siendo desafiado, el hombre nuevo. Llamémoslo en lenguaje de ahora, la humanidad nueva. ¿Y cómo no querer apostar por una humanidad nueva donde en vez de matarnos entre unos y otros, cooperemos? En donde en vez de robarnos lo que tienen unos, lo compartamos. En ese sentido, había una idea profundamente, esencialmente comunista en algunos de los valores morales del cristianismo. Ahora, ¿por qué utópica? Porque como tantas de las doctrinas, ya sea filosóficas o religiosas, que han permeado en el mundo y lo han moldeado culturalmente, no se analiza a fondo al ser humano mismo que se quiere transformar. Es posible que un primate egoísta y cooperador, solidario e individualista, ambas cosas, porque nos componen todas estas complejidades como bicho humano, pueda llegar a dar la otra mejilla o amar al prójimo como a sí mismo. Quizás son extremos que jamás podremos alcanzar, pero son utopías morales que pueden guiar un camino hacia una mejor sociedad y sobre todo ahora, con lo que es el mundo tal como ha evolucionado, una mejor sociedad global, una verdadera sociedad humana que comprenda que no hay salvación total no hay salvación particular sin una salvación colectiva, que lo que le hagamos al medio ambiente en un rincón del mundo repercute en todo el planeta, que lo que hagamos políticamente al derecho internacional va a repercutir en, en todos nosotros y por tanto si no nos salvamos entre todos, no hay respuesta individual a los desafíos que tenemos. Lo dejo aquí para no extenderme, pero es fascinante la moral cristiana y como tú muy bien señalabas, Jesús, es un desafío que plantea contradicciones a la Biblia morales enormes. El ojo por ojo, la ley del talión sustituida por una moral de la compasión. Nada tiene que ver una con otra, aunque en el mismo Nuevo Testamento también hay ecos de aquel Viejo Testamento del temor a Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento hay una idea de acercarse a un Dios compasivo y comprensivo y bondadoso, y en la otra está la instalación del temor al Dios Todopoderoso y el temor a que si adoras a otros dioses, viene el castigo eterno, en fin, ¿no? Muy interesante lo que significó tanto políticamente, culturalmente, religiosamente y filosóficamente la irrupción del cristianismo en la cultura humana. El temor como arma en un momento dado, Ricardo, de manipulación por parte de la iglesia, que es un factor de poder. Hay un, hay un segmento o párrafo o parte, como quieran llamarlo, del Evangelio según Jesucristo, del maestro José Saramago, en donde Jesús está con el diablo y Jesús le recrimina al diablo la violencia en el mundo. Y la respuesta del diablo, Ricky, es, en mi nombre nadie ha librado ninguna guerra, ninguna. Así de claro. ¿Qué tanto se ha jugado con la figura de Jesús también, con el temor, en este caso a Dios, para una manipulación política por parte de la religión?
Me parece que es bastante contemporáneo. Incluso el mismo Dussel, por ejemplo, ponía el análisis de las discusiones de Fray Bartolomé de las Casas en la mesa respecto a la idea del colonialismo religioso. Es decir, el Bartolomé de las Casas es considerado para Dussel uno de los padres de la teología de la liberación, en donde justo explicaba la pérdida de criterios cristianos, y el abandono de la idea de la iglesia pobre para el pueblo pobre, más aventurándonos en la contemporaneidad. Desde donde yo lo entiendo, y entendiendo que cada una de las culturas resguardan en sí mismas otras subculturas o culturas per se, el cristianismo pierde su sentido de exterioridad, es decir, de su relación con el entorno, con los otros, al comenzar a hablar, o al cambiar el discurso del prójimo, primero por la feligresía y posteriormente por el individuo, es decir, esta práctica del pago por tu pedacito de cielo. Se empezaron a vender conceptos intangibles, es decir, se empezó a pervertir la idea original del juicio final, es decir, del comportarte bien porque viene el juicio final, por la capacidad de comprar tu pedazo en el cielo. La iglesia no existe en la individualidad, por eso es iglesia. Y yo he llegado a pensar que tampoco la fe o la religiosidad. Es decir, entre más nos alejemos de la idea colectiva, más cercanos vamos a estar a estas ideas individuales de la hiperconcentración de capital, del derecho al territorio. Y yo creo que, por ejemplo, o uno de los grandes ejemplos de esto es lo ocurrido en la matanza de Acteal, en Chiapas, en los Altos de Chiapas, aquel caso de paramilitarismo operado por el PRI, ocurrido en este estado y denunciado por el obispo Samuel Ruiz, y en el que justamente opera de manera contraria, es decir, más allá de fomentar una guerra, habla de la pacificación de las tierras chiapanecas. Como genialmente lo explicó Federico, la relación entre la búsqueda bélica está más apegada a la interpretación contemporánea de su generación de la idea de la cristiandad o de la religiosidad cristiana, que con la propia fe cristiana. La fe cristiana en realidad no promueve la invasión, no promueve la capitalización en términos estrictos. Todo siempre es en términos de interpretaciones que muchas veces no corresponden a la realidad. Hay interpretaciones de la Biblia, por ejemplo, que hoy en día ya no tienen ningún sentido, porque quienes hacen las traducciones, bueno, eran personas que no estaban tan preparadas para hacer las traducciones, y esto ayudó a fortalecer algunas de las ideas del cristianismo moderno, que permitió que, por ejemplo, ocurrieran las grandes vejaciones en la Alemania nazi, ¿no? La relación entre los nazis y la Iglesia Católica es una historia ya contada. Esto no es de cristianos, ¿no? Entonces, entre más nos alejemos de la esencia que también un poco se aborda en la ética de Spinoza, que ya él un poco habla más de la práctica religiosa que de la religión en sí misma. Y bueno, la relación que podamos tener con lo divino pasa al aspecto de la intrascendencia, porque, bueno, el reino de Dios o el propio infierno puede ser lo que tú construyas, ¿no? A través de la historia, algunos teólogos han jugado con esta idea, y me parece valioso recuperar justo el sentido de comunidad de la Iglesia Católica, porque al final del día creo que Dussel tenía razón, ¿no? Su fundador, o por lo menos su fundador ético, a quien la iglesia asume que le da las llaves a San Pedro para que sea el promulgador de la fe, en ningún momento habló de guerra. Las guerras en nombre de Dios no tendrían ningún sentido en un sentido de interpretación literal. Decía Friedrich Nietzsche que él condenaba el cristianismo, Federico. Incluso hay una cita que se hace de él que señala: yo formulo contra la iglesia cristiana la más formidable acusación que jamás se haya expresado acusador alguno,
y ella es para mí la mayor de las corrupciones imaginables. Ha hecho de todo, de toda verdad, una mentira, es lo que, si no mal recuerdo, sentenciaba Nietzsche. Hay una entrevista ficticia, por supuesto, pero que generó siempre algo de interés, mucho interés, por la manera en cómo la plantean y lo vinculo con esta frase de Nietzsche, que es una entrevista que hizo un periodista suizo, Henrik Onhenlik, que supuestamente entrevistaba a Jesús de Nazaret, y en una de las preguntas, pues hace referencia al mundo, y Jesús dice, ¿de verdad eres tonto? Yo mismo nunca pensé que la transformación ética de este mundo sería tan complicada, sería tan difícil. ¿Cómo entendemos esa denuncia de Nietzsche y esa supuesta visión que tendría Jesús del mundo actual corrompido, de la iglesia que habla en su nombre y sin embargo que desde sus cimientos o filosofía o ideas que te plantean en su descripción, pues está completamente corroída? Totalmente. A ver, Nietzsche o Nietzsche, que nunca sabemos bien cómo pronunciarlo. Eh, ¿Cómo se había- pronuncia? ¿Nietzsche? No, es Nietzsche, ¿no? no lo sé, yo creo que esa E final sí se pronuncia Sí. tanto como, Te voy a dar como la Nietzsche. mi, mi pasado alemán me dice Nietzsche. ¿Viste? Porque pasa eso con Hermann Hesse, que mucha gente, yo decía Hermann Hesse, por Yo ejemplo, hay algunos también. alemanes, y sí, o con Goethe pasa lo mismo, sí Fíjate. hay que pronunciar la E, Hesse, Goethe, Mm. Nietzsche, pero acá como ese, bueno, en fin, no nos perdamos en... eh, sabemos todos muy bien de quién estamos hablando, ¿no? De alguien que pensaba que, había declarado que el cristianismo era la mayor desgracia de la humanidad. Y qué bueno que lo tocas, yo sé que lo tocas también porque lo hemos conversado varias veces. Hay en el Anticristo, el libro famoso de Nietzsche, en su teoría de que Dios ha muerto, críticas muy atendibles a lo que es una cultura cristiana, eh, también, como lo decíamos en la intervención pasada, que opera como controladora social, ¿no? Y para Nietzsche además atenta contra la libertad del individuo, contra el placer y el gozo elemental de la vida, porque es una cultura de la culpa, del sufrimiento, del sacrificio, ¿no? Entonces hay una crítica que es correcta, porque además como también decíamos en la intervención pasada, se pervierten ciertos valores que están en la doctrina original a lo largo del tiempo y se convierten en exageraciones, como esto de que podría en algún momento convertirse en una cultura del sufrimiento o del dolor, ¿no? Eh, y eso está en la película de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Mel Gibson fue muy criticado por haber hecho una versión morbosa de Cristo y por haber mm, planteado exageraciones que poco espacio le dieron al mensaje ético moral más profundo del cristianismo, del que también hemos hablado. Lo interesante de revisar en Nietzsche es eh, que cuando él no solo critica este yugo cultural de un cristianismo pervertido o tergiversado, sino que critica algo esencial que tiene que ver con los valores morales y es el cariño, el afecto, la preocupación por el desposeído, por el pobre, por el débil. Y Nietzsche dice hay que ayudar al débil a perecer. Y tenemos que apostar por una raza de hiperbóreos, de superhombres, dando pie conceptual al nazismo directamente, que es una tergiversación del pensamiento de Nietzsche, por supuesto. Nadie puede decir que Nietzsche era protonazi o que iba a poder adelantarse al fascismo europeo de mitad del siglo o de principios del siglo pasado, pero queriéndolo o no, sentó las bases del supremacismo. Es decir, al débil hay que ayudarlo al perecer. Todo lo contrario de la idea cristiana, de que al débil hay que incorporarlo, ayudarlo, teniendo en cuenta además que la compasión no debe ser pura condescendencia, ¿no? Que la compasión no solo puede ser una manifestación más del sentido de superioridad sobre el otro. Te compadezco, entonces te doy unas limosnas, ¿no? No, te compadezco porque tengo un sentido de la empatía y quiero que tú seas, para ponerlo en términos políticos actuales, modernos,
quiero que seas tan ciudadano como yo, que seas tan digno como yo, que tu voto cuente tanto como cuenta el voto del patrón. Eso es lo que significa la empatía en términos políticos, digamos, la traducción política de cierto pensamiento moral cristiano. Es decir, te compadezco porque tengo capacidad de reconocerme en ti. No es que te compadezco para humillarte, ¿no? Y en esa crítica de Nietzsche al sentido de la compasión, que él lo ve como debilidad de carácter y de espíritu, podemos encontrar una de las raíces fundamentales en el pensamiento occidental de cómo podemos en algún momento caer, si esto lo emparejamos con otras ideas de filósofos que tergiversaron pensamientos cruciales como el de la evolución de Darwin, como Herbert Spencer, que vino a plantear la idea del darwinismo social, es decir, que el débil está destinado a perecer en las sociedades humanas y que nada puede hacer, y mucho menos una institución como el Estado, para ayudar al débil, porque eso es perder recursos y energía. Y al contrario, si se fijan, esa es la discusión central que tenemos hoy en los modelos de sociedad que se están disputando el mundo, con el peligro inmenso de que estamos regresando a una postura fascista, la podemos llamar neofascista por una serie de características que la distinguen del fascismo nazi o el de Mussolini o el de Franco, pero que indudablemente apuesta por un darwinismo social donde el débil debe ser marginado de los esfuerzos de la comunidad para rescatarlo, que es un proyecto absolutamente individualista y terrible que se traduce en escenas dramáticas en Oriente Próximo. Lo que estamos viendo, no uso la palabra esta tan penalizada por YouTube, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, eh, o en escenas banales de porquería, como la que vemos en el retrato, perdón, en el despacho Oval, no el retrato Oval, en el despacho Oval de la Casa Blanca, donde Trump le dice al mundo, empieza a señalar hombres blancos, todos güeros, viejos, machos, empieza a señalarlos a sus amigos. Dice, este ganó 200.000 millones de dólares la semana pasada y este ganó 20.000 millones de dólares y este ganó 200, le fue mal, nada más ganó 200 millones de dólares. Contándole al mundo, confesándole al mundo que lo de los aranceles tiene una traducción inmediata en la riqueza de ciertos oligarcas de siempre. Que es decir, yo subo los aranceles, cae la bolsa, tú compras a buen precio, quito los aranceles, sube la bolsa y te ganaste. Entonces, bueno, esa desfachatez brutal de una concepción de sociedad en la cual al débil, al pobre, al marginado, al que sufre, al que no es ciudadano, al que no tiene identidad, ese nadie del que hablaba Eduardo Galeano, es permitido, y no solo permitido, se puede celebrar sobre la humillación de esa gente, como hace Milei en la Casa de Gobierno, celebrando cuando después de reprimir a los jubilados, suben los precios. O quitan subsidios, o gana más poder, y hay fiestas. Entonces, están festejando algunos líderes del mundo en nuestra cara una vieja idea de la humanidad, expresada de manera más o menos elegante por algunos filósofos, de que el pobre es prescindible, de que el pobre debe ayudárselo a perecer. Esa idea que está en Nietzsche y está en la crítica que Nietzsche le hace al cristianismo. Así hemos podido tejer un arco, espero no demasiado rebuscado, entre el cristianismo y Donald Trump. Es decir, porque finalmente el cristianismo es la expresión de una idea de una humanidad mejor, compasiva, solidaria y cooperadora, antes que una humanidad individualista. Antes pasará un camello por, por el ojo de una aguja que un rico accederá al reino de los cielos. Micrófono, Jesús. Lo quité porque iba a ladrar Pantro, pero ya pasó el ladrido. Oye, retomando el punto. Había un obispo, el séptimo obispo de Cuernavaca, Morelos, de la diócesis de Cuernavaca, Sergio Méndez, quien planteó que el socialismo y la fe no estaban peleados. Incluso él argumentó que el socialismo era la única opción ante el sistema inhumano, precisamente del capitalismo,
y puso como ejemplo a diversos personajes de la historia de nuestro país, desde Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Fray Servando Teresa de Mier, curas literalmente que lucharon en la Revolución de Independencia, Rubén Jaramillo, ¿no? Que continuador de la lucha agraria y obrera de Zapata, en fin, que era un pastor protestante, si no mal recuerdo. Y él mencionaba que la fe era por sí misma, no era el problema. El problema surgía cuando la fe se convertía en un instrumento más de lo que él definía como la burguesía, precisamente. Y de ahí paso a lo que señalaba ahorita Fede, cómo la derecha llega a utilizar de tal forma la religión ya en el plano incluso social, en donde justifica la supremacía racial, en donde se justifica la supremacía este, que hoy por hoy está tan de boga y que sirve incluso para diferenciar a los diversos pueblos en cada una de las expresiones, no solamente de Trump, sino también de personajes como Meloni o de Abascal en España, o incluso de este partido, se me escapa ahorita la nomenclatura, pero bueno, el partido pronazi de Alemania. Bueno, la instrumentalización de los criterios, es decir, el convertir lo esencial o lo tangible o lo no tangible en un instrumento es una práctica constante. Por eso muchos teólogos de la liberación, no solo Sergio Méndez, quien abiertamente apoyó la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, un gran promotor de las izquierdas latinoamericanas, hablaban de la descolonización de la iglesia, es decir, ya se mencionaba, al igual que en los estudios de Fray Bartolomé de las Casas que señalaba Dussel, una instrumentalización, un abandono de lo espiritual con fines materiales, con fines materialistas. Y era aquí en donde ocurría la ruptura entre la trascendencia, lo suprasensible, aquellas experiencias que te podrían conectar con lo divino, a cambio de un uso directo de la iglesia, de la feligresía, es decir, usar a la iglesia católica con ciertos fines para enriquecer a ciertos patriarcas dentro de la iglesia. Esta postura crítica de la iglesia sí nace en América Latina y nos puede ayudar justamente para entender algunos de los fenómenos que no solo son considerados terrenales, es decir, esto, como lo mencionaba Federico, puede explicar el cómo llega la izquierda o puede darnos algunos elementos, no explicar en su complejidad, pero nos da algunos elementos para explicar cómo llegan a asegurar que es de izquierda el estalinismo, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que pues esas dos ideas se contraponen, al igual que el cristianismo que aboga a una supremacía, pues se contrapone con el cristianismo mismo. Son realidades, y a eso me refería con cada una de las culturas en sí mismas resguardan otras culturas o contraculturas, ya cuando atentas contra contra la humanidad en un sentido literal. Eh, Trump lo que hace es usar el Estado, que es decir, es una figura, una idea, algo, es una, de alguna manera una sustancia que en el ideario colectivo debería de servir para fortalecer a la población, para resguardar los bienes o los criterios que consideramos bienes en una sociedad, como la educación, la cultura, las artes, la belleza, con fines indumentarios, es decir, con fines instrumentales. Van a utilizar el Estado para lo que acaba de decir Federico, ¿no? Bajo aranceles y que tú materialices esto en ganancias directas. Esto ha ocurrido a través de la humanidad, no solo en el cristianismo, en todas las ideas complejas de correlación entre la sociedad. Disculpen porque estoy rompiendo todas las reglas que dijo Federico. Siento que estoy diciendo todo y nada. Pero bueno, para poder llegar a un punto concreto, la instrumentalización de lo divino pierde su carácter de divino y esto lo apuntó el mismo Sergio Méndez. Es decir, no puedes hablar de una iglesia católica si tu objetivo es ser un patriarca en un pueblo y arrebatar los bienes a los pobres. No puedes decirte jefe de Estado si lo que estás haciendo es enriquecerte.
Sí, y se ha utilizado, digo, comentario al calce. A final de cuentas, digo, el conflicto en Medio Oriente se basó siempre en un supuesto problema religioso con un problema literalmente de recursos naturales, geopolítico, geoeconómico, la invasión y el genocidio del pueblo palestino. Ya para terminar, le tengo una pregunta, la misma pregunta a los dos, nada más. Jesús, pregunté al principio, Ricardo me respondió, Fede también de cierta forma, sería zurdo ahora, pero ¿sería izquierda sistémica o antisistema, Jesús, Fede? Qué gran pregunta, muy bonita pregunta. Y no hay que enredarse mucho en la respuesta. Sería antisistema. Era un hombre antisistema. El Imperio Romano y las élites que lo rodeaban lo crucificaron, lo condenaron, lo estigmatizaron, lo quisieron comparar con los ladrones comunes, quisieron rebajar su, su ideario eh, maravilloso y solidario al, digamos, a equipararlo con un ladrón vulgar. Ladrones que además generan los sistemas políticos y económicos de la humanidad desde entonces hasta ahora, eh, por robarse algo para comer. Mientras los verdaderos ladrones son los que detentan los bastones de mando de las élites y las clases dominantes. Era un hombre antisistema. Por tanto, en el México de hoy, no lo voy a contestar yo, transfiero la pregunta a nuestra audiencia. ¿A cuál de las izquierdas que hay en el México de hoy pertenecería Jesús? Es una linda pregunta. Ricky, Gracias por habernos permitido hablar de este tema, un tema picantón. Ricky, cierro contigo. Marcos 11:15, Jesús y los mercaderes, definitivamente fuera del sistema. Jesús lo institucionalizó Constantino, definitivamente él simplemente era él y había gente a la que inspiraba y narraron su vida compleja y completamente. Hay literatura al respecto, él no formó parte de la hegemonía, por lo cual indiscutiblemente para mí era un sujeto que se mantenía por debajo de cualquier tipo de régimen, simplemente predicando con el ejemplo y expulsando a los mercaderes de la iglesia. Entonces, para mí definitivamente fue un antisistema. Un abrazo, querido Jesús, querido Federico. No te vayas todavía, no huyas. Ah, canijo, No te vayas todavía todavía, no te falta. vayas, por favor. Es que, ¿qué ¿Qué? tema eligieron, amigos? Fede Bonazo, le voy a contar algo, ¿eh? No nos estamos lavando las manos como haría Poncio Pilatos, pero de los tres no le voy a decir quién fue el que propuso el tema. Querido Fede Bonazo, como siempre, un gusto. El gusto es mío, querido Jesús, Ricky, querido audiencia de narrativas. Qué bueno que podemos hablar de algunos temas que se escapan a la coyuntura. Ya saben que a mí me divierte a veces salir de la inmediatez política en la que estamos muy metidos todo el tiempo y que no nos permite ver otras cosas, ideas que están allí y que también explican nuestra realidad. Así que muchas gracias. Mi querido Ricky Valderas, a quien le quiero reconocer algo, se puso a estudiar desde el viernes que se decidió el tema. Valderas se puso a estudiar. Querido Ricky, muchas gracias. Querido Jesús, querido Federico, pues otro abrazo de despedida. Muchas gracias por esta oportunidad. Digo, tengo que también ser honesto con la audiencia. Yo no soy un hombre de fe, no tengo un pensamiento mágico religioso. Entonces sí, definitivamente Federico me puso a hacer una gran tarea y lo traté de hacer con el mayor respeto posible. Un abrazo para nuestra audiencia. Ahí lo tienen ustedes, mi querida audiencia de narrativas. Como siempre, un trabajo excepcional de estos dos grandes periodistas, analistas, que siempre nos deja mucho que pensar y mucho que aprender. Gracias a ambos y gracias a usted por vernos. Échenos el super chat, el super gracias y nos vemos la próxima semana al ratito. César Pineda.